Bueno, entonces, el día de hoy vamos a tener una sesión bien interesante que es hablar sobre el presente de la inteligencia artificial. Estamos en una época privilegiada en cuanto al avance de esta tecnología de una manera que nunca antes habíamos visto tantas cosas al mismo tiempo y por lo tanto, pues, esta es una sesión muy movida, mucho contenido. Vamos a tratar de sentir un poquitico el vértigo de este contenido, pero hay mucho de qué hablar para poder enmarcar este presente que estamos viendo en la inteligencia artificial. Otra vez brevemente les dejo el código para quienes no han tomado, pues tomen la foto, y si no es un bit.ly y es 3S minúscula 5 Z minúscula 9 TN minúsculas ambos. Esa es la dirección del bit.ly para los que no pueden tomarla con celular en este momento, para que lo hagan cuando tengan acceso al computador. Entonces, hoy que vamos a ver, vamos a hablar sobre la nueva era, un repaso de lo que vimos ayer, hablar de este presente vertiginoso. Vamos a ver algo que se llama la inteligencia artificial o video. Vamos a hablar de inteligencia artificial y computación acelerada, amistades poderosas, hablar de ChatGPT, de la tecnología base de ChatGPT que se llama los transformers. Vamos a hablar de inteligencia artificial generativa y numerosos ejemplos. Vamos a hablar de la fábrica de la inteligencia artificial, la gran explosión, y luego vamos a hablar de infraestructura como servicio, inteligencia generativa como servicio, inteligencia artificial generativa como servicio, entre otras cosas. Entonces recuerden, estamos en el periodo de tiempo ocupado por la inteligencia orgánica, que es solo una lámina delgada entre la vida primitiva y la larga era de las máquinas. Estamos en ese cambio de era, de la era de la inteligencia meramente biológica a la era de la inteligencia de las máquinas. Somos testigos de ese cambio grandísimo de era, y por lo tanto, pues hay que darle la bienvenida, como se debe, a esa nueva era, ese nuevo paradigma en cuanto a la tecnología y lo que puede hacer con el ser humano, lo que habríamos de ver la era aumentada, donde podemos utilizar estas herramientas para aumentar nuestras capacidades en múltiples campos. Y también recuerden que ayer estamos hablando que en esta era acelerada habrá un vector, una fuerza que impulsará tremendamente el avance en campos inesperados, y es lo que estamos viendo en esta sesión, en la inteligencia artificial. Esto provoca un vértigo tremendo. Ahorita vamos a ver, porque básicamente el surgimiento de este tipo de tecnologías acelera una cantidad de cosas, y estamos en el periodo de aceleración muy vertiginosa, muy rápida, de mucho cambio, de mucho vértigo. Entonces, amarrarse un poquitico los cinturones y empezar a mirar este presente vertiginoso. Y para hablar del presente, pues parece que hay una noticia del año pasado que de alguna manera marca como una especie de inicio de era, de esta era que estamos viviendo hoy en día, pero que si bien no fue tan notorio como la notoriedad que alcanzaron cosas como ChatGPT, siempre que empezó a aprender el ambiente de lo que se estaba viendo en los laboratorios y que posteriormente salió a la luz y que ha causado una cantidad de cosas. Esa noticia fue la siguiente. Google despide al ingeniero que aseguró que un programa de inteligencia artificial cobró conciencia propia. Entonces, un ingeniero de Google, Black Lemoine, fue despedido porque en algún momento de interacción con la inteligencia artificial, nuestro modelo que llama Lambda, empezó a decir: esta máquina ya cobró conciencia, y lo despidieron. No salió pues en televisión, en todas las grandes cadenas de BBC, CNN, porque en ese momento eso causó mucha controversia, de que Google hubiera despedido a un ingeniero por esa afirmación. Eso empieza a marcar ese inicio de era. Eso fue julio del año pasado, julio de 2022. Y a partir de julio empezaron a cocinarse una cantidad de cosas. Para el relato de esta clase, pues vamos a utilizar
una presentación muy interesante de principios de este año, de este señor, una de las personas más influyentes, Janssen Huang. Es un CEO de una empresa que se dice que es de las más importantes en este momento en términos de inteligencia artificial, que se llama NVIDIA. Y es un señor pues bastante juguetón. Estos días hace algunos años le gusta jugar con avatars, por ejemplo. Entonces estábamos en un experimento, estoy mal también desde el 2022, donde él se convertía en un avatar conversacional y veía y así pues se presentaba pues You're going to see speech understanding, natural language processing on the largest model ever trained, speech synthesis with my own voice, character animation, and beautiful ray trace graphics, all in real time. Hoi Me was made with some amazing technologies that have become possible only recently, and barely so. I asked a few friends to ask this cute little guy some tough questions. Let's take a look. Hi. Hello. Hello, Dr. Jensen. Hi, please ask me anything. What are the greatest threats of climate change? The greatest threats of climate change are the effects on human health, food security, water supplies, and the environment. Listo, entonces él pues, esa era una de las maneras como me presentaba con un avatar, que ahí pues dijo varias cosas, tiempo real, procesa el habla, responde y todo ahí mismo y está como pues al lado de una tecnología que llaman procesamiento de lenguaje natural y modelos amplios de lenguaje. Eso fue el año pasado, entonces estaba muy adelantado a lo que está pasando el día de hoy ya de manera muy evidente. Empezando este año, este señor tiene este keynote, que es un keynote precisamente de NVIDIA, en donde empieza a hablar sobre lo que muestra la inteligencia artificial. Un día muy importante, 21 de marzo de este año, un día bien interesante para los temas de inteligencia artificial. Hay que marcarlo en el calendario porque pasó esto y pasaron otras cosas. Pero vamos a dar este video sobre la inteligencia artificial. I am a translator, transforming text into creative discovery. Movement into animation, and direction into action. I am a healer, exploring the building blocks that make us unique. Modeling new threats before they happen. And searching for the cures to keep them at bay. I am a visionary, generating new medical miracles. And giving us a new perspective on our sun to keep us safe here on Earth. I am a navigator, discovering a unique moment in a scene of content. We're announcing the next generation. And a perfect setting for any story. I am a creator, building 3D experiences from snapshots and adding new levels of reality to our virtual selves. I am a helper, bringing brainstorms to life. Sharing the wisdom of a million programmers. And turning ideas into virtual worlds. Building Northern Force. I even helped write the script.
breathe life into the words and compose the melody. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Entonces, ¿qué le podría decir a Will Smith cómo te quedó el ojo chino después de escuchar la sinfonía que compuso la inteligencia artificial? Ese sonido al fondo fue compuesto por inteligencia artificial de NVIDIA. Entonces, ¿cómo le quedó el ojo y qué le decía? Tú nunca vas a ser capaz de crear una sinfonía. Pues, hombre, ya está pasando, ya la inteligencia artificial crea sinfonías como la que escuchamos en ese video, y los guiones y todo. Entonces, estamos en ese periodo de la gran aceleración de la tecnología. Recuerden este señor que lo hemos visto varias veces, Raymond Kurzweil, que habla de la ley de rendimientos acelerados y cómo todo lo que es impactado por las tecnologías de la informática, de las comunicaciones, se acelera. Entonces, estamos en ese periodo de aceleración tremendo, que está precisamente por estos dos componentes, uno de software y otro de hardware, la inteligencia artificial y la computación acelerada. NVIDIA es un gran componente de la computación acelerada, de los famosos GPUs. Entonces, esta confluencia, estas dos tecnologías están permitiendo aceleramiento a una cantidad de cosas. Ese mismo día, el 21 de marzo de 2023, este señor Bill Gates saca un artículo que dice: la era de la inteligencia artificial ha llegado. Fueron los dos hechos que ocurrieron el mismo día, presentación del CEO de NVIDIA y Bill Gates afirmando que entró la era de la inteligencia artificial, y esto empieza a configurar un tema de amistades poderosas, en el sentido de que ha habido una cantidad de personas que están detrás de esto y que han permitido el avance vertiginoso que vemos el día de hoy. Por ejemplo, Bill Gates es amigo de Satya Nadella, el actual CEO de Microsoft. Es considerado uno de los CEO más importantes de toda la industria de la alta tecnología, los Big Techs. Pues, para mí puede ser el mejor CEO. Esto lo vimos ayer vimos que Elon Musk había fundado con Sam Altman una compañía llamada OpenAI, pero este año en 2018 sale de OpenAI por diferencias y empieza otra amistad peligrosa o poderosa de Sam Altman con Satya Nadella, que desemboca en un desarrollo tremendo que ha tenido OpenAI y por un flujo también tremendo de capital. Y Microsoft invirtió en enero de este año, se anunciaba que más de $10.000 millones en OpenAI para hacer todo el desarrollo, y empezó una carrera también tremendamente fuerte. Esto era el 14 de marzo, días antes de ese 21. Sam Altman decía: estoy muy entusiasmado el día de hoy, y era porque estaban presentando el trabajo pues, de mucho tiempo, este par de señores, otras amistades poderosas, Sam Altman y este otro señor que se llama Ilya Sutskever, y este señor pues es el científico jefe de OpenAI, y es una persona que viene trabajando desde hace muchos años en temas de deep learning. Eso inclusive hace mediados o a principios de la década pasada, hablando sobre una cosa que se llama AlexNet, que era para identificar imágenes de gatos. Entonces el hombre creó AlexNet y ganó una competencia, y después se unió a OpenAI y ha estado trabajando en lo que hoy conocemos como ChatGPT, que es un gran avance, es un caso de uso que sorprendió al mundo entero. Nadie no se esperaban de que ChatGPT tuviera el éxito que tuvo, un caso de uso muy convencional, es decir, es de interfaz texto-máquina, y eso dio, pues, impactó tremendamente. Es la funcionalidad o la aplicación de mayor penetración y de más rápida penetración de la historia de la humanidad.
y ha sido una cosa que no me ha dejado de lograr desde noviembre del año pasado cuando fue introducida. Pues detrás del ChatGPT hay un modelo, inicialmente el GPT-3, hoy ya tenemos el GPT-4, y hoy vamos acá a entrarnos en qué es eso de GPT. GPT es una sigla de Generative Retraining Transformer. Y aquí vamos a empezar a escudriñar una tecnología que es base de todo esto que se llaman los transformers. Transformer generativo preentrenado. Esos transformers son la tecnología base de lo que está pasando el día de hoy. Es básicamente lo que le ha metido la aceleradora a esa rama de inteligencia artificial que se denomina inteligencia artificial generativa y que está permitiendo generar contenido a partir de los datos que ya son existentes. Entonces, esta inteligencia artificial generativa es como la rama de inteligencia artificial que más avance y más efecto wow está teniendo, porque no solamente es texto, son imágenes, voz, video. Entonces, están produciendo una cantidad de contenido nuevo a partir de los datos que ya existían y es lo que ha permitido este efecto wow de los últimos años. Recuerden pues que esto lo vimos ayer, de cómo estas inteligencias artificiales sirven para ya cosas que son supremamente cotidianas y están metidos en el campo de las redes neuronales, que son programas que aprenden de los datos brutos, que identifican patrones y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, este señor Lilia venía trabajando desde hace mucho tiempo en reconocimiento de patrones. Entonces, ¿cómo opera más o menos, coloquialmente hablando, este tipo de tecnología? Entonces, yo necesito una red neuronal o un programa que me ayude a identificar datos. Es una tarea que es muy difícil dar un código exacto para que la máquina identifique datos. Entonces, ¿qué se hace? Pues se meten estos datos en una red neuronal y esta red neuronal pues, va empezando a identificar patrones, va empezando a identificar puntos que son cómo maneja todos los datos con la cantidad de datos que le va moviendo. Entonces, el primer dato identifica n patrones, el segundo dato n patrones, así sucesivamente. Todo este proceso de entregar la información y que la red neuronal procese la información y identifique patrones se llama el entrenamiento de los modelos amplios del lenguaje, que después vamos a hablar un poco de eso. Y hay que tener claro que los computadores, como los conocemos de manera convencional, solo trabajan con números. Entonces, parte del procesamiento de estas imágenes, en particular del texto, de una cantidad de cosas, convertir todo eso a números. Entonces ahí empiezan a verse pues como términos como codificación o encoders que permiten codificar cosas, o tokens, pues, que también es una terminología muy normal por esta época. Las letras, por ejemplo, desde hace mucho tiempo tienen codificación en AXI o en ¿cómo se llama? Hay varios formatos de codificación de caracteres, hexadecimal, bueno, y cada letra tiene una correspondencia con un código numérico y básicamente en esto se basa parte de esta tecnología, parte importante. Entonces, un encoder, que es un elemento importante de estas redes neuronales, coge un texto y lo codifica en números, vectores, hace esa transformación. Entonces, ya esa red neuronal lo que empieza a tratar es identificar patrones de ese texto que está codificado y para empezar a hacer un trabajo de predicción. Entonces, lo que hace una red neuronal es buscar patrones y a partir de esos patrones forma modelos para predecir lo que va a pasar luego. Entonces, y hay un término, como les dije ahorita, el tema de los tokens. Los tokens pueden asimilarse, por ejemplo, a una palabra más o menos, es una palabra, una pequeña frase,
que al ser codificados números, pues se vuelve una secuencia de número vector, también se puede decir, y esos tokens pues representan numéricamente a esa palabra o a ese conjunto de palabras y son un número el cual se convierte en una palabra. Entonces, por ejemplo, un token pues, es una representación numérica y aquí empieza entonces el tema de esta tecnología que fue introducida por el equipo del traductor de Google 2017 que se llama los Transformers. Los Transformers es una nueva manera de procesar la información en las redes neuronales y vamos a tratar de entender cuál fue el avance de eso con algún contenido que lo va y también con un par de videos que parecen muy claros, explican muy bien qué es eso de los Transformers. Entonces, el paper que introdujo esto tiene un nombre que a mí me encanta, dice atención es todo lo que tú necesitas. Attention is all you need. Así se llama el paper que introdujo los Transformers, porque en términos generales, antes de que ustedes veamos los videos que lo explican muy bien, lo que hizo la tecnología de Transformers es generar un mecanismo de atención de la máquina para que la máquina con este mecanismo de atención pudiera procesar mucha más información en paralelo. Los mecanismos de atención anteriores de otro tipo de redes neuronales, como las convencionales o las recurrentes, eran mecanismos de atención limitados que se desgastaban con el tiempo y requerían en algunos casos procesamiento en secuencia. Los Transformers lo que hicieron fue crear un mecanismo de atención y permitir un procesamiento en paralelo. Y esas cosas, y ese concepto fue lo que trajo a revolucionar todo lo que hoy tenemos en el mundo de la inteligencia artificial. Este es el gráfico conceptual del Transformers. Entonces, es un gráfico muy importante en la historia de la inteligencia artificial. Este modelo de red neuronal es la que está dando la vida a todo lo que estamos viendo ahora, por lo tanto es supremamente importante. Y hay que entender que lo que fue muy importante en el tema de los Transformers fue la eficiencia que lograron para procesar grandes volúmenes de información. Entonces, por ejemplo, aquí se habla, gracias a la serie de técnicas, de entrenar un modelo en solo 3.5 días con 8 GPU de NVIDIA, una pequeña fracción del tiempo y el costo de entrenamiento de los modelos anteriores. Lo entrenamos con conjuntos de datos hasta de 1.000 millones de pares de palabras. Entonces, lo que permitió el tema de esta forma fue que antes entrenar un modelo era supremamente largo, costoso, y se inventaron esta tecnología y ya era una cosa supremamente sencilla y rápida de hacer. Entonces, por eso es que se habla de grandes modelos de lenguaje, LLM por sus siglas en inglés, porque ahorita estas redes neuronales pueden procesar grandísimas cantidades de información que antes lo podían hacer de manera muy limitada. Entonces, esto es ese impulso a la eficiencia, recuerden, ese hacer más con menos, tan importante en todo el desarrollo de las tecnologías, que lo vimos muchas veces al principio de la carrera. Y también una de las cosas que se dieron cuenta y es que mientras estos modelos de lenguaje iban creciendo, se iban haciendo mejores, más potentes. Entonces también fue una cosa muy interesante porque veníamos de esa revolución de ese internet potenciado, donde teníamos gigantescas cantidades de datos que antes no tenían y por lo tanto teníamos la oportunidad de entrenar modelos con muchísimos datos. Eso es parte también de ese encuentro de estas dos tecnologías. Entonces, ese otro impulso que también al principio de la cátedra de ser más grande, más fuerte, más rápido, tiene mucho que ver con lo que pasó precisamente con los Transformers. Entonces, para entender un poquitico más el tema de los Transformers a nivel técnico, vamos a ver los videos de este señor, se los recomiendo, Carlos Santana. Es un divulgador científico en español y tecnológico y explica las cosas muy bien, es tipo un lenguaje muy coloquial y logra desglosar lo que es muy técnico en términos que muchas personas lo pueden entender. Entonces,
Vamos a hablar un poquitico de esta tecnología de redes neuronales a partir de los dos videos que nos presenta don Carlos Santana. Entonces, este es el primero y se llama ¿qué es un transformer? La red neuronal que lo cambió todo. Entonces, vamos a ver el video. Veamos, seguramente estarás al día de los increíbles avances que hemos conseguido en el campo del deep learning durante la última década. Un montón de cosas. En los comienzos usábamos arquitecturas de redes neuronales sencillas como las redes neuronales multicapas para construir los primeros modelos que aprendieron a resolver tareas básicas. Y luego los fuimos adaptando y perfeccionando a la naturaleza de los diferentes tipos de datos que usábamos. Redes neuronales convolucionales para entender datos espaciales como imágenes. Redes neuronales recurrentes para entender los datos secuenciales como textos. Redes neuronales que no solo se utilizaban para aprender a analizar patrones, sino que también eran capaces de generarlos, con resultados que todos vosotros habéis podido ver aquí en el canal. Y si bien el desarrollo de esta tecnología en tan poquito tiempo ha sido impresionante, es en 2017 cuando una nueva publicación empieza literalmente a transformar nuestra concepción de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Aparecen los transformers, y desde ese momento no hemos parado de ver grandísimos logros del deep learning que en su funcionamiento se apoyan principalmente en el rendimiento que esta tecnología ofrece. AlphaFold 2 para analizar secuencias de datos genómicos, Tesla en su sistema de conducción autopilot, GPT-3 para la modelización y generación de texto, o Transformers para que las VGUANs de este paper de aquí puedan generar estas espectaculares obras de arte. De todo esto ya hemos hablado en el canal, siempre buena información, pero hoy os voy a llevar más allá. Hoy, por fin, es el comienzo de una serie de vídeos donde os voy a explicar cuál es la intuición tras el funcionamiento de los Transformers. ¿Y por dónde vamos a empezar? Atención. Para poder entender qué tipo de mejoras nos ofrece un modelo como los Transformers, primero tenemos que entender con qué herramientas contábamos antes. En concreto, para tareas de procesamiento del lenguaje natural, que es de donde surge todo esto. Vamos, que la pregunta aquí es, si yo tengo una frase como esta, ¿cómo la analizo? Pues dada la naturaleza secuencial de una frase, donde cada palabra ocupa una posición en el tiempo, una tras otra, la estrategia que se ha ido utilizando desde el campo del deep learning es la siguiente. Tomamos una red neuronal normal y le damos como input la primera palabra. Internamente esta palabra se procesará multiplicándose capa tras capa con los parámetros aprendidos de la red. Vamos, lo típico de siempre. Sin embargo, la novedad viene ahora, y es que la información que ha sido procesada por la red ahora será agregada a la nueva información que introduciremos en el siguiente paso de nuestra secuencia, a la siguiente palabra. Así, haciendo este proceso de encadenar el output de la red con el input del siguiente paso y dejando que analice todas las palabras, acabaremos en un punto donde toda la información de nuestra secuencia habrá sido procesada y analizada, y cuyo resultado tendremos en este punto de aquí. Es esta idea, que parece sacada de la película de Científicos Humanos, de conectar el procesamiento del output anterior con el input del procesamiento actual, lo que da nombre a este tipo de redes, las redes neuronales recurrentes. Y estas responden a una idea muy intuitiva, y es que tú cuando lees o ahora que me estás escuchando, vas procesando cada palabra individualmente, pero apoyándote del contexto de todas las palabras que he dicho anteriormente. Tú cuando lees seguramente lo haces de manera secuencial, no escaneas automáticamente todas las palabras que aparecen en la página del libro, ¿verdad? Pues esto es igual. Con este tipo de redes es con lo que en el pasado se construía la mayoría de generadores de texto, traductores neuronales y otras tantas movidas que requerían el análisis de secuencias, como por ejemplo cuál era la secuencia de acciones que un jugador del Dota hacía con el ratón y el teclado. Como vimos en el vídeo de Tesla, aún a día de hoy encontramos proyectos que se siguen basando en este tipo de redes neuronales recurrentes. Y parecería que todo es maravilloso y ideal con este tipo de redes neuronales recurrentes, excepto por un pequeño detalle. Y es que este vídeo no se titula "Las redes neuronales recurrentes son maravillosas e ideales". Quiero que me respondas una pregunta. ¿Cuál ha sido la primera palabra que he pronunciado al comienzo de este vídeo? Si no te acuerdas, no pasa nada. Y es que es normal que después de haber escupido tantas palabras durante el vídeo, pues tú no hayas sido capaz de retener. Pero ¿y si te dijera que este problema no es exclusivo de tu limitado cerebro de primate? No. ¿Y si te dijera que este es el principal problema al que se enfrentan las redes neuronales recurrentes? Y es que está comprobado que uno de los principales problemas de este tipo de redes es que cuando este proceso de nutrir el input con el output anterior se repite durante muchos pasos, el peso que tienen durante el entrenamiento las primeras palabras respecto a las últimas que hemos agregado es menor. A efectos prácticos, esto es el equivalente a la red olvidando cuáles eran las primeras palabras de nuestra frase.
¿Y esto es un problema? Pues sí, ya que frases como el pangolín dormía plácidamente colgado de la rama de un árbol usando su cola no permitiría a la red encontrar una relación que es interesante en este caso, y es que su hace referencia a la posesión que tiene en este caso el sujeto de la frase, el pangolín. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues bien, vamos a poner atención, pero literalmente vamos a aplicar una serie de mecanismos que sirven de alternativa para dar solución a este problema de falta de memoria. Unos mecanismos que se denominan mecanismos de atención. Y antes de empezar con las matemáticas éticas, dejadme recordar una cosa. Hasta el momento hemos estado hablando de redes que procesan y analizan palabras, pero si habéis seguido la serie de vídeos sobre NLP, Natural Language Processing, tenéis que saber que estas palabras en realidad vienen representadas como vectores numéricos, vectores multidimensionales que capturan gran parte de la información semántica y sintáctica de la palabra que representan, y con los que podemos además operar matemáticamente. Por ejemplo, vectores cuya dirección en este espacio multidimensional sea muy parecida representarán conceptos cuyas palabras también sean parecidas y se alejarán de aquellas palabras que poco tengan que ver. Matemáticamente este ángulo además lo podríamos calcular para así estudiar por cuál es la similitud entre palabras, frases o documentos. Si queréis conocer más en detalle sobre esto, os recomiendo ver estos dos vídeos de aquí que dan comienzo a la serie de NLP. Pero por ahora para este vídeo me vale con que entendáis que aquí cada palabra viene representada por uno de estos vectores matemáticos. Y con ellos vamos a trabajar, porque aquí nuestro objetivo es buscar una solución a este problema de falta de memoria que parece estar presente en las redes neuronales recurrentes. Esa falta de conexión que parece que existe entre palabras que están muy distanciadas, que no nos permiten estudiar cuáles son sus relaciones. Veamos, por ejemplo, con esta frase de aquí. El pangolín duerme en su árbol. Aquí nuestro objetivo será que cada una de las palabras de nuestra frase, no importa la distancia que haya entre ellas, pueda estudiar cuál es su relación con cada una de las otras palabras de la frase. Estamos buscando cuál es la relación de todas las palabras con todas las palabras. Y te estarás preguntando, ¿qué tipo de relaciones estamos buscando? Bueno, nosotros no. ¿Qué tipo de relaciones está buscando la red neuronal? Pues, por ejemplo, existe una relación interesante entre la palabra pangolín y árbol, que semánticamente nos traslada el concepto de naturaleza. O la palabra duerme, que como verbo de la oración pues estará muy conectado al sujeto, al pangolín, quien es el que realiza la acción. Así es como vemos que cada palabra pues, puede tener una relación interesante o no con cualquiera de las otras palabras que conforman a nuestra frase. La pregunta es, ¿cómo podemos automatizar este proceso de búsqueda de relaciones? ¿Cómo lo hacemos? Pues la idea es que si esas relaciones existen, tendrán que ser redes neuronales las que aprendan a encontrarlas. Para ello lo que vamos a hacer será entrenar a dos redes neuronales diferentes para que, con estas palabras dadas como input, aprendan a generar dos vectores distintos. Una de las redes generará un vector que servirá para identificar las propiedades interesantes que caracterizan a dicha palabra. Y por otro lado, la otra red neuronal generará un vector que servirá para describir aquellas propiedades interesantes que esta palabra está buscando. Tal y como suena esto, casi parece que estamos entrenando a estas redes neuronales para generarse un perfil de Tinder. Hola, ¿qué tal? Soy la segunda palabra de esta frase. Soy el pangolín. Y esta red de aquí pues, se encargaría de generar su descripción, que diría algo así como: Yo soy un sujeto que tengo una parte muy animal y que estoy interesado por la naturaleza. Y esta otra red de aquí generaría la descripción de lo que está buscando. Pues actualmente lo que estoy buscando es otra palabra interesada por la naturaleza, a poder ser verbos que puedan dar un poco de sentido a lo que hago. Y así, si apareciera otra palabra cuya descripción fuera compatible con lo que busca nuestro pangolín, esto debería de generar un match. Algo que, bueno, como toda cita Tinder sabemos cómo va a acabar. Esto de aquí es otra forma de entenderlo. Sería mediante la metáfora de una llave y una cerradura. Podríamos decir que con cada palabra de nuestra secuencia, estas dos redes neuronales se van a encargar de aprender a generar una llave y una cerradura. Llaves que podrán interactuar con el resto de cerraduras de las otras palabras. Claro, tenemos que entender que estas llaves aquí son diferentes de las que solemos utilizar en la vida real. Y es que aquí cada llave pues, puede funcionar en distintas cerraduras con mejor o peor resultado. De hecho, ¿quieren ver cómo funcionan matemáticamente estos candadatos? Pues en realidad, como ya he dicho antes, aquí no estamos trabajando ni con llaves, ni con cerraduras, ni perfiles de Tinder, sino con vectores. Esto de aquí es un vector, y esto de aquí es otro vector. Y como vectores que son, nosotros podemos operar matemáticamente con ellos para, por ejemplo, estudiar si su dirección es similar o no. Esto lo podemos hacer a través de una operación matemática denominada producto escalar, o en inglés dot product, que viene en honor de su creador, que en este caso fui yo.
Este producto escalar nos dará un valor numérico, que será mayor en relación a cuánto coincidan las direcciones de los vectores. Es decir, si las redes que han generado estos vectores quisieran representar que dos palabras son compatibles, pues tendrán que transformar a estas palabras en vectores cuyas direcciones se aproximen en este espacio, donde llave y cerradura encajen. Y creo que estamos en un punto en el que ya podemos empezar a llamar a cada cosa por su nombre. Y es que en el paper original, a lo que aquí estamos llamando cerradura, se le conoce como vector query, y a lo que estamos llamando llave se le conoce como vector key. En este caso, pues tiene más sentido. Estas dos nomenclaturas creo que son interesantes porque además nos acercan a la filosofía del trabajo que encontramos, por ejemplo, en la recuperación de información dentro de bases de datos, donde términos como query o key pues también son utilizados. Esta misma idea es la que estamos intentando implementar aquí, pero en este caso utilizando redes neuronales. Como hemos visto, cada palabra obtendrá con estas redes neuronales su vector query y su vector key. Y ahora, por ejemplo, para esta palabra, pues podremos tomar su vector query y calcular cuál es la compatibilidad que tienen con el resto de palabras. ¿Cómo lo haremos? Pues ya lo sabes, calculando el producto escalar entre el vector query de esta palabra y los vectores key del resto. Como hemos visto, este producto escalar nos devolverá un valor numérico que entre más alto sea, nos estará indicando que mayor es la compatibilidad. Así podemos ver cuáles son las palabras más compatibles con esta de aquí. Pero realmente son algo más que porcentajes. Y es que esto que acabamos de computar aquí es lo que se conoce como el vector de atención. Sí, atención. Porque si te fijas, si coloreamos los valores numéricos que hemos calculado para verlos mejor, podemos ver qué importancia le da nuestro modelo de inteligencia artificial al resto de palabras cuando está leyendo esta de aquí. Nos está mostrando qué palabras considera relevantes para dar contexto a su palabra, o dicho de otra forma, a qué parte de la frase está prestando atención. De hecho, si computamos estos vectores para cada palabra de nuestra frase, finalmente acabaremos con lo que se conoce como una matriz de atención. Algo como esto, donde podremos ver la importancia que cada palabra está asignando al resto de la frase. Estos son matrices muy interesantes de visualizar, ya que lo que nos van a mostrar pues, son a qué parte de la información dada como input la inteligencia artificial está prestando atención para tomar sus decisiones. En este ejemplo típico de traducción, vemos que cuando calculamos la tensión entre la frase en inglés y en francés, la inteligencia artificial es capaz de encontrar la relación entre las palabras en distintos idiomas, aun cuando el orden no siempre se preserva, como en este caso de aquí, donde el orden de las palabras zona económica europea varía según el idioma. Pues ahora la pregunta importante que hay que hacerse es ¿para qué? ¿Para qué nos interesa calcular este vector o matriz de atención? ¿Qué nos aporta saber a dónde focaliza su atención la red neuronal en cada momento? ¿Es esto útil? Atento. Ahora, al igual que utilizamos en principio, pues vamos a usar una red neuronal para que procese a cada una de nuestras palabras. No la he mencionado hasta ahora, pero su papel es equivalente al procesamiento que hace también la red principal de las redes recurrentes. Transformar cada palabra al vector de salida necesario para cumplir la tarea que estamos buscando. Este vector de salida es el que encontramos en el paper denominado como vector valor. Si antes con las redes neuronales recurrentes teníamos el problema de que por usar la recurrencia perdíamos la relación que pudiera existir entre palabras muy distanciadas, ahora hemos creado un mecanismo donde podemos relacionarlas sin importar qué tan lejos estén. Y aquí es donde viene lo interesante, porque aquí es donde las atenciones calculadas previamente van a jugar su principal papel. Y es que en esta frase, como hemos visto antes, la palabra pangolín podría tener una relación interesante con estas dos palabras de aquí. Y es por eso que la atención que presta nuestro sistema cuando el input es la palabra pangolín va a ser muy alta con estas dos palabras de aquí. Así, el uso que le daremos a cada una de las atenciones calculadas será el de computar una suma ponderada, donde utilizaremos la atención que prestamos a cada palabra como factor de mezcla de cada uno de los vectores de valor. Es decir, para la palabra pangolín dada como input, su vector de atención nos servirá como una receta que nos va a ir indicando en qué porcentaje tenemos que ir mezclando el resto de valores. ¿Entendéis? Así, este output, de alguna manera, tendrá el contexto necesario del resto de palabras que conforman a la frase, dando mayor importancia a aquellas a las que le haya prestado atención. Esto, repetido para cada una de las palabras de nuestro input, nos dará como resultado unos vectores de palabras cuya transformación ahora recoge el contexto del resto de la frase. Como ves, con este mecanismo hemos encontrado una forma de poder contextualizar a cada una de las palabras de nuestra frase con cualquier otra palabra que se pueda encontrar a cualquier distancia. Hemos resuelto el principal problema al que se enfrentaban las redes neuronales recurrentes, la
falta de memoria. Y es que estos mecanismos de atención han sido realmente de ayuda para solucionar este problema que estaba presente en las redes neuronales recurrentes, la falta de memoria a largo plazo. Y ha sido gracias a la combinación de estos mecanismos de atención con este tipo de redes con las que hemos conseguido mejorarlas, potenciarlas y aplicarlas a numerosas tareas de procesamiento en lenguaje natural. Pero lo interesante ocurre en 2017, cuando uno de los papers más influyentes de la época apareció con una idea muy atractiva. Pues que esta idea de querer potenciar a las redes neuronales recurrentes con mecanismos de atención para que funcionen mejor está muy bien, pero que en realidad las redes recurrentes en todo esto sobran. Que de hecho en aquel paper proponían un nuevo tipo de red neuronal, una arquitectura diferente a la que vamos a llamar Transformers, y donde nos van a demostrar que esto de aplicar mecanismos de atención es suficiente para poder conseguir rendimientos superiores a los de las por todos utilizadas redes neuronales recurrentes. Un paper titulado Attention is all you need. Lo único que necesitas es atención. Ese paper fue el que introdujo el concepto de Transformers, un nuevo tipo de red neuronal que venía a sumarse al resto de arquitecturas que ya conocíamos en el campo del deep learning, redes convolucionales, redes recurrentes y ahora Transformers. Una arquitectura que poco a poco vamos conociendo, pero que fundamentalmente se basa en los principios de lo que hemos visto hoy, en los mecanismos de atención. Con lo que hemos visto hoy, sin haber hablado en ningún caso de Transformers, ya conocéis cuál es la idea clave que hace funcionar a este sistema y de dónde surge parte de la ventaja que logran frente a las arquitecturas recurrentes. Pero eso no quita que todavía queden cosas importantes por explicar. Antes, en este punto, decía que el pangolín se presentaba como hola, soy la segunda palabra de esta frase, pero ¿cómo puede saber el pangolín que es la segunda palabra de la frase si realmente ya no estamos hablando de secuencias que mediante recurrencia están conectadas? ¿Cómo puede saber cuál es su posición en la frase? Y también qué otros mecanismos y técnicas se aplican dentro del Transformer para que todo funcione correctamente. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo hemos conseguido adaptar a esta arquitectura para que nos sirva tanto para el entrenamiento de un modelo tan impresionante como sería GPT-3, como para poder también utilizarlo en problemas de visión por ordenador con los Visual Transformers? ¿Cómo funciona todo esto? Pues todas las respuestas a estas preguntas las vais a encontrar en el próximo vídeo. Un vídeo que servirá de segunda parte a esta introducción al funcionamiento de los Transformers y que dará continuación a la serie de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, que ya introduje con estos vídeos de aquí. Si no habéis visto esta serie, pues también os la recomiendo. Voy a dejar en la descripción enlaces para que podáis seguirla entera y así tengáis una visión más completa de cómo funciona este fascinante mundo. Por último, simplemente deciros que si este vídeo os ha servido, si ha sido útil para vosotros, si habéis aprendido, si queréis apoyar este contenido porque lo veis valioso, pues podéis apoyarlo a través de Patreon. Voy a explicar un poco qué es esta plataforma para el que no la conozca, pero es una de las fuentes que tiene este canal para financiarse. Podéis hacer una pequeña aportación mensual, pues sería una invitación a una cerveza, una comida o simplemente el apoyo que queráis aportar, pues será una forma de indicar que mi trabajo para vosotros es de valor y es una forma de recompensar el esfuerzo de traeros todo este contenido divulgativo científico aquí a YouTube y que esto sirva además para apoyar este contenido en abierto para que lo pueda disfrutar todo el mundo. Lo pueda permitir y el que no. Os voy a dejar el enlace abajo en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo y si os interesa podáis apoyar. Y por último, recordaros que el patrocinador de este vídeo es el podcast de Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480 donde se va a hablar de tecnología y que creo que os va a interesar, sobre todo el primer programa donde Andrés Torrubia y un servidor estamos ahí conversando sobre inteligencia artificial. Así que si queréis escucharlo, voy a dejar también el enlace abajo en la caja. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es matemáticas, por álgebra lineal, pues lo que está detrás de toda esta revolución es matemática, vectores, productos escalares, bueno, es tremendamente interesante. Esa es la magia, es encontrar una matemática que permita procesar grandes volúmenes de información. Me parece importante el segundo, porque el segundo también vemos ya otros trucos que tiene el Transformer. Y vamos a ver el segundo video entonces. Ok, sigamos con los Transformers. Noticia de hace unos días. Nvidia y Microsoft presentan un nuevo modelo de lenguaje que triplica el número de parámetros al famosísimo GPT-3, un modelo que, siguiendo el juego del nombre de los Transformers, ha sido bautizado como Megatron Turing y cuyas capacidades podemos ver en este alemán directo del pasado GTC. How do astronomers look for exoplanets? Most exoplanets are found via the transit method. That was the case for the TRAPPIST-1 planets. Tell me more about that method.
The transit method is when a planet passes in front of its star. The amount of light block tells astronomers the size of the planet. The duration of the transit tells astronomers the orbital period of the planet. Y es gracias a una arquitectura como los Transformers que estamos consiguiendo desarrollar tecnologías tan impresionantes como estas. Enormes modelos de lenguaje tipo GPT-3 o Megatron Turing que han revolucionado por completo el campo del procesamiento del lenguaje natural, sistemas como AlphaFold para la predicción del plegamiento de proteínas, o cosas tan impresionantes como DALL-E o VQ Campus Clip. De hecho, casi cualquier revolución que hemos visto en 2021 en el campo del deep learning tiene por detrás funcionando a un transformer. ¿Por qué? No, de verdad, quiero que lo penséis. ¿Cuál es ese aspecto técnico que hace que los transformers tengan el rendimiento que realmente demuestran? ¿Qué ingrediente secreto hace que esta tecnología esté suponiendo una revolución dentro de la revolución? En el vídeo anterior de esta serie ya presenté uno de los componentes principales, los mecanismos de atención. Un mecanismo que late en el interior de esta arquitectura y que permite a la red poder aprender a prestar atención a los datos que usamos para el entrenamiento. Como digo, este mecanismo de prestar atención es una de las piezas fundamentales en el funcionamiento del transformer. Pero, ¿y si te dijera que la clave no está ahí? Que en realidad el motivo por el cual el transformer es tan espectacular no es porque los mecanismos de atención sean tan buenos, que también, sino por otro motivo que hoy te vengo a explicar. Quédate y ponte cómodo porque hoy sí vas a conocer por fin qué aspectos de los transformers hacen que funcionen tan bien. Aunque para llegar a esto, antes tendremos que solucionar unos cuantos problemitas. Si buscáramos el origen de los transformers en el famoso paper de donde surgió, Attention is all you need, nos encontraríamos con el siguiente diagrama. Un diagrama que creo que ya ha pasado la historia del universo del Deep Learning y que hoy, que hoy lo vamos a trocear. Y de todas las partes en las que me quiero centrar hoy es en esta de aquí, la codificación posicional. ¿El motivo? Bueno, pues porque considero que esta piecita de aquí resuelve uno de los procesos fundamentales que hacen del transformer una arquitectura tan impresionante. ¿Por qué? Bueno, eso ya lo sabrás al final del vídeo. Antes tenemos que entender cómo este módulo de procesamiento actúa exactamente sobre nuestras secuencias de entrada. Ya sabemos que cuando hablamos de transformers, realmente de lo que hablamos es de analizar secuencias de datos. Secuencias de acciones de un jugador que ejecuta en su teclado, secuencias de píxeles que conforman una imagen, o secuencias de palabras que conforman a una frase. Una frase como esta. Pues vamos a ver dónde comenzaría el viaje dentro de un Transformers. Como ocurre con toda red neuronal, el primer paso lo encontramos en su entrada, donde introducimos el input. Pues aquí, en la entrada del encoder, donde ocurre esta primera transformación. En nuestro caso, la frase que se va a procesar ya sabemos que realmente no viene representada por palabras como tal, sino que estas primero son reconvertidas a vectores numéricos. Ya sabéis que tenéis este vídeo de aquí para saber más sobre esto. Y aquí es donde viene una de las principales diferencias. Y es que si antes, cuando trabajamos con redes neuronales recurrentes, cada palabra era procesada una tras otra, ahora el Transformer se come toda la frase entera al mismo tiempo. Todas las palabras a la vez. Algo así como leer un libro ya no secuencialmente, palabra por palabra, sino absorbiendo de golpe todas las palabras de una página. Claro, siendo esto así, ¿cómo podríamos saber cuál es el orden en el que estas palabras están siendo presentadas? Me explico. Con las redes recurrentes recordaréis que lo que hacíamos era conectar el output del procesamiento anterior con el input de la siguiente palabra. Así, la palabra número 3 de nuestra frase recibía información de la palabra número 2, que se había procesado anteriormente, y esta de la primera. Es decir, hay una dependencia entre palabras que ya establece un orden. ¿Lo ves? El problema es que si ahora decidimos que no, que metemos todas las palabras a la vez, este orden se pierde, desaparece. Y lo mismo le daría al Transformer que la frase fuera esta de aquí o esta otra de aquí. Pero claro, creo que todos estaremos de acuerdo en que la forma en la que se ordenan las palabras dentro de una frase es muy importante para poder entender cuál es su significado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, puesto que estamos trabajando con vectores numéricos, la cosa no sería tan complicada, ¿no? Por ejemplo, si este vector es la primera palabra, podríamos sumarle otro vector de igual tamaño con todas sus componentes marcando la posición que ocupa. Aquí todos a 1, aquí todos a 2, aquí todos a 3, y así sucesivamente para darle de alguna forma información a la red neuronal de cuál es la posición que ocupa cada palabra. Hemos agregado información posicional. Y esto es una opción.
pero no es la correcta. Lo que hemos propuesto hasta ahora es lo que se conoce como un posicionamiento absoluto, donde cada palabra pues, tiene asociado un vector con justamente la posición que ocupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así hasta pues, el número de palabras que tengamos en esa secuencia. Pero claro, esto es un problema, porque si tuviéramos secuencias muy largas, por ejemplo, de 200 palabras, el último vector que estaríamos sumando con información posicional sería un vector que estaría con todas sus componentes a 200. Estaríamos sumando esto al vector de dicha palabra y si nos damos cuenta, por comparación relativa, la información del vector original acabaría siendo poco relevante. Bueno, vale, ok. Si sumar vectores que tengan números muy grandes puede ser un problema, vamos a buscar una alternativa. La alternativa podría ser, bueno, que si tienes 5 palabras en toda tu secuencia, lo que vamos a hacer ahora es coger las componentes de los vectores posicionales y dividirlos por ese número. En este caso, lo que estaríamos haciendo es normalizar estas componentes obteniendo los siguientes porcentajes, que irían en el rango de 0 a 1. En la primera palabra sumaríamos 1 partido 5, en la segunda 2 partido 5, en la tercera 3 partido 5 y así sucesivamente. Pues solucionado. Ahora los últimos vectores no tendrían valores tan grandes, serían los cercanos a 1 y ya podríamos tener capturada la información posicional de cada palabra. Perfecto. Pues tampoco, y es que siempre hay algún problema perjudicándonos por el camino. En este caso, fijaros que para esta secuencia esto funciona perfectamente. Pero, ¿y si ahora introducimos una secuencia de longitud diferente? ¿Qué pasaría? Para esta estrategia, una secuencia de 3 palabras pues tendría una codificación posicional de 2/3 de 0,66 para la segunda palabra. Sin embargo, para una secuencia de 6 palabras, pues la palabra en cuarta posición tendría su vector posicional a 4/6, que también es 0,66. Entonces, ¿qué le estaríamos diciendo a la red? ¿Que 0,66 es la segunda posición o la cuarta? Y así podríamos seguir probando codificaciones, encontrando los diferentes problemas en el camino, hasta encontrar a la codificación ideal, que sería la siguiente. Ok, volvamos para atrás. Sí, vamos a utilizar posicionamiento absoluto. Vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para identificar cuál es la posición de cada palabra. Pero en este caso, si antes el problema era que componentes con valores muy altos podían afectar a la información del vector original, lo que vamos a hacer ahora es trabajar únicamente con unos y ceros. Por ejemplo, con codificación binaria. Si antes lo que hacíamos para que, por ejemplo, este vector representara la posición número 3 era colocar todas sus componentes con dicho número 3, lo que vamos a hacer ahora es que este vector codifique en binario al número 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Quieres el número 5? Pues 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Y así lo único que tendríamos que hacer pues, sería seguir codificando cada una de estas posiciones en binario. Y aquí cualquiera que haya tenido alguna vez que completar alguna de estas tablas de verdad con muchas posiciones representadas en binario, se habrá fijado en el siguiente patrón. Porque el primer dígito del número en binario, según vamos aumentando en posiciones, irá alternando su valor de 0 a 1, y luego a 0, y luego a 1, y así sucesivamente. Y con el segundo dígito ocurre igual, pero ahora alternando cada 2 posiciones. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y en la tercera posición lo mismo, pero ahora cada 4 posiciones. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y este fue el típico truquillo que a mí me salvó mucho tiempo durante los exámenes de la carrera de informática, porque al final esta alternancia que se produce a diferentes frecuencias era un atajo muy rápido con el cual podías construir todas las posiciones codificadas en binario. Y con esto ya parecería que lo tenemos todo solucionado. Ya tenemos codificada cuál es la posición de cada palabra. Y además cada vector no incluye pues, números muy grandes que van a distorsionar la información del vector original. Solamente trabajamos con ceros y unos. ¿Es esta la solución correcta? Pues parece que sí. Así que corre, vete a contárselo a todo el mundo, ponlo en redes sociales, llama a tu familia y cuéntaselo, ponlo en los grupos de WhatsApp. No hay que ser discreto, ¿vale? Este chiste es muy malo, no hay que ser discreto. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, que no hay que ser discreto matemáticamente. Es decir, ahora mismo estamos viendo cómo existe un patrón discreto donde cada componente de nuestros vectores posicionales alterna su estado de forma discreta. 0, 1, 0, 1, apagado, encendido, apagado, encendido. O en esta columna, pues 0, 0, 1, 1, apagado, apagado, encendido, encendido. Estados discretos que se van alternando. Pero la naturaleza continua de las redes neuronales nos invita a representar estos cambios de estados de otra forma, con ondas. Si te das cuenta, este patrón que hemos identificado en nuestra codificación binaria en realidad se podría representar de forma continua como ondas que vibran a diferentes frecuencias. 010101 es una onda que vibra a una frecuencia muy alta
y 000111100001111, una onda que vibra a menor frecuencia, ondas cuya frecuencia de vibración varía según qué componente del vector posicional estemos mirando. Esta intuición que hemos desarrollado hasta ahora nos lleva a un resultado compacto y elegante, y es que toda la codificación posicional que nos indicará la posición de cada palabra en nuestra secuencia se podría calcular con una única función sinusoidal como esta. La idea es la misma que antes, cuando trabajamos con ceros y unos, pero ahora todo esto se resume en esta fórmula de aquí. En el vector original del Transformer, si lo buscáis, esto en realidad es un poquito más complejo, con una combinación de senos y cosenos, pero donde la intuición de lo que hemos visto hoy se mantiene. Quiero remarcar que todavía existen algunas consideraciones más que se han tenido en cuenta en el diseño de esta codificación posicional, pero que no vamos a entrar a ver en este vídeo porque implicaría entrar a estudiar algunas matemáticas un poquito más pesadas. Pero bueno, os voy a dejar abajo en la caja de descripción un enlace a un artículo donde está todo perfectamente detallado al completo y que podéis leer si queréis profundizar más en todo este tema. Pero para hoy me basta con que entendáis que es este token posicional con el cual podemos informar al Transformer de cuál es el orden de los diferentes tokens, de por ejemplo las diferentes palabras que componen a nuestra frase, a nuestra secuencia. Y que esto es algo fundamental. Una formulación basada en senos y cosenos que permiten a la red neuronal de nuevo poder entender cuál es el orden de las palabras suministradas como input. Y esto considero yo que dentro del Transformer es uno de los elementos clave. ¿Por qué? Porque una secuencia sin orden es caos. Y esta ordenación en los modelos recurrentes se conseguía, como hemos visto, a través de la dependencia de procesar una palabra, luego otra, luego otra, luego otra, y así sucesivamente. Aquí está el problema. Lo que estamos viendo es que en una red neuronal recurrente existe una dependencia por la cual cada palabra tiene que esperar a que se hayan procesado las palabras anteriores para llegar a su procesamiento. Algo que difiere por completo a lo que ocurre en un Transformer. Y ahí es donde el Transformer gana la partida. Porque al procesar todas las palabras al mismo tiempo, este procesamiento se puede paralelizar. Podemos sacar rendimiento a nuestras GPUs, a nuestras TPUs, a nuestras no sé qué PUs. Podemos sacar el rendimiento de la alta paralelización de los procesadores modernos, haciendo que estas arquitecturas sean capaces de procesar una mayor cantidad de datos, un mayor número de secuencias y ser mucho más eficientes en su entrenamiento. Creo que ahora ya entenderás mejor de dónde surgen estos enormes modelos de lenguaje como GPT-3 o Megatron Turing. Enormes modelos de lenguaje que tienen una gran cantidad de parámetros y que han sido entrenados con enormes datasets. Unos entrenamientos masivos que no hubieran sido posibles sin una arquitectura tan paralelizable como el Transformer. Algo que con las redes recurrentes en 2015-2016 no era posible. Dejar atrás a las redes recurrentes para apostar por arquitecturas altamente paralelizables basadas en mecanismos de atención, pues implicaba entonces perder esta información posicional que venía por la dependencia secuencial del procesamiento. Algo que se ha solucionado a través de la codificación posicional que hemos visto hoy. Así ya sabes que la cosa va de ondas. La próxima vez que veas el diagrama de los Transformers ya podrás entender qué significa este simbolito de aquí y que ha permitido que en el enorme potencial que se esconde dentro de los mecanismos de atención de un Transformer todavía pueda existir algo de orden. Listo. Entonces, lo que me parece muy interesante de todo esto es matemáticas, trigonometría, senos, cosenos, todo el que ahí, y eso es lo que está empujando al mundo como lo está empujando el día de hoy. Entonces, a mí me parece un mensaje muy interesante de esos dos videos. Vimos algo técnico a un nivel, pues, no durísimamente técnico, pero a un nivel elevado. Y nos podemos dar cuenta que esta tecnología, esto está basado en matemática, en vector, álgebra lineal, trigonometría, en codificación, una cantidad de cosas, y que permiten eso que está diciendo al final, arquitecturas altamente paralelizables donde yo puedo meterle muchos datos y los GPUs, todas estas arquitecturas de procesamiento paralelo, pues tienen un performance muy importante. Entonces yo aquí, no sé, voy a dejar aquí esto otro ratico, voy a seguir rápido para ver si terminamos un poco más rápido, porque siempre hay todavía bastante contenido. Entonces estos GPTs, estos Transformers preentrenados generativos son modelos, y también tenemos que entender que es un modelo. Pues un modelo, esta es la manera más sencilla de representarlo, unos inputs y un output. Entonces vos tenés un input y un output, eso es un modelo.
que sería pues una manera de entenderlo, por ejemplo, un modelo climático, donde yo tengo unos datos del clima, que se los meto al modelo, y el modelo me da una predicción de lo que va a ser el clima X en algún momento. Estos modelos amplios del lenguaje funcionan como un modelo de predicción de lo que debería contestar la máquina. Entonces, por todas estas relaciones que hacen al entrenar y al codificar a todas las cuestiones, cuando yo entro un texto, lo que está haciendo el modelo es que me está presentando el texto que según su entrenamiento, según sus datos, según sus reglas, es el que tiene más probabilidad de ser el correcto de esa respuesta. Entonces, eso lo tenemos que entender muy bien para saber que es una máquina de probabilidades. Vos le entras un prompt, unos datos de entrada, y lo que te está contestando es lo que, según ese modelo, tiene la mayor probabilidad de ser una respuesta adecuada. ¿Por qué es importante también tenerlo en cuenta? Porque esto nos permite, de alguna manera, saber de que no es todo lo que responda el modelo es la verdad. ¿Por qué? Porque depende de su entrenamiento, depende de los datos que tiene. Y esos datos son limitados hasta el momento. Llegará un momento donde sean totalmente limitados en tiempo real, eso va a pasar. Pero por el momento esos modelos se entrenan con datos en algunos casos hasta cierta época. En algunos casos no sabemos, pueden tener datos sesgados. Entonces hay que tener criterio para saber de que lo que me está respondiendo es una probabilidad, lo que según ese modelo es más probable, y eso no es necesariamente la verdad, no necesariamente lo correcto. Estos modelos alucinan, también es algo así, o sea, tienen una cantidad de datos, le dan una pregunta que ellos no la saben, no la tienen ahí metida y simplemente se inventan algo que es muy verosímil y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estos modelos. Entonces, dado el texto, él genera una palabra y esa es la función de ejemplo ChatGPT. Entonces, es la palabra más probable, o sea, la respuesta más probable a partir de ese input que nos dio. Entonces, resaltar este tema de las arquitecturas altamente paralelizables, que es otro que tiene que ver con esto más grande, más rápido, más fuerte. Y todo esto permitió algo que se conoce como la gran fusión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos una serie de tecnologías de inteligencia artificial, pero vamos a hacer un pequeño resumen acá. Entonces, yo tenía síntesis de voz, generación de música, visión por computadora, robótica, generación de video, generación de imágenes, reconocimiento de voz. ¿Y qué pasó cuando arrancaron los transformers? Todo, absolutamente todo se convirtió en lenguaje. Entonces, cuando le metes imágenes, eso se convierte en un modelo de lenguaje. Cuando le metes texto, se convierte en un modelo de lenguaje. Cuando le metes video, es un modelo de lenguaje. Todo se volvió lenguaje. Entonces, por ejemplo, las imágenes de resonancia magnética, la biometría, texto de internet, los videos, las imágenes, cada acción de los sonidos, la música, código, robótica, el ADN, todo se nos convirtió en lenguaje. Entonces, esa gran fusión lo que está permitiendo es que antes los avances en cada uno de los campos eran esporádicos. Entonces, se avanzaba en uno, pero no se avanzaba en el resto. Al fusionar todo con una sola tecnología, modelos amplios de lenguaje, el avance en un campo es igual al avance de todos los campos. Esa es otra de las grandes integraciones que ha permitido que esta tecnología esté revolucionando todo. Entonces, vamos a escuchar un poco lo que decía el CEO de NVIDIA sobre esta computación acelerada e inteligencia artificial. Though there are many examples, the most famous is deep learning. In 2012, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Jeff Hinton needed an insanely fast computer to train the AlexNet computer vision model. The researchers trained AlexNet with 14 million images on GeForce GTX 580, processing 262 quadrillion floating point operations.
And the trained model won the ImageNet Challenge by a wide margin and ignited the Big Bang of AI. A decade later, the Transformer model was invented, and Ilya, now at OpenAI, trained the GPT-3 large language model to predict the next word. 323 sextillion floating point operations were required to train GPT-3. 1 million times more floating point operations than to train AlexNet. The result this time? ChatGPT, the AI heard around the world. A new computing platform has been invented. The iPhone moment of AI has started. Accelerated computing and AI have arrived. Entonces, ese es el tema. Hay frases interesantes del momento iPhone de la inteligencia artificial, esa función entre computación acelerada y esa arquitectura transformer que permite entrenar modelos gigantescos con los recursos computacionales que existen gracias a compañías como NVIDIA y eso permite pues hacer mucho al mismo tiempo. Si hablamos y atendemos un poquitico más el tema de la inteligencia artificial generativa, pues este señor también nos habla del impacto que va a tener este tipo de inteligencia artificial en casi todas las industrias. Escuchemos este fragmento, me parece muy importante. ChatGPT, Stable Diffusion, DALL-E, and Midjourney have awakened the world to generative AI. These applications' ease of use and impressive capabilities attracted over 100 million users in just a few months. ChatGPT is the fastest growing application in history. No training is necessary. Just ask these models to do something. The prompts can be precise or ambiguous. If not clear, through conversation, ChatGPT learns your intentions. The generated text is beyond impressive. ChatGPT can compose memos and poems, paraphrase a research paper, solve math problems, highlight key points of a contract, and even code software programs. ChatGPT is a computer that not only runs software, but writes software. Many breakthroughs led to generative AI. Transformers learn context and meaning from the relationships and dependency of data, in parallel and at large scale. This led to large language models that learn from so much data they can perform downstream tasks without explicit training. And diffusion models, inspired by physics, learn without supervision to generate images. In just over a decade, we went from trying to recognize cats to generating realistic images of a cat in a spacesuit walking on the moon. Generative AI is a new kind of computer, one that we program in human language. This ability has profound implications. Everyone can direct a computer to solve problems. This was a domain only for computer programmers. Now, everyone is a programmer. Generative AI is a new computing platform like PC, internet, mobile, and cloud. And like in previous computing eras, first movers are creating new applications and founding new companies to capitalize on generative AI's ability to automate and co-create. DeBuild lets users design and deploy web applications just by explaining what they want. Grammarly is a writing assistant that considers context. Tab9 helps developers write code. OmniKey generates customized ads and copy. Core AI is a virtual customer service agent. Jasper generates marketing material. Jasper has written nearly 5 billion words, reducing time to generate the first draft by 80%. InSilico uses AI to accelerate drug design. Avsop is using AI to predict therapeutic antibodies. Generative AI will reinvent nearly every industry. Entonces, digo muchas cosas muy importantes. Una, es una interfaz de lenguaje natural para programar. Todo
todos somos ya programadores sin necesidad de hacerlo porque tenemos este tipo de cosas. Y pero va a reinventar casi todas las industrias. Ahí hay unos pocos ejemplos, pero es que esto tiene la potencia de impactar todo. Ejemplos, que miren cómo era en 2014 generación de imágenes muy básicas a lo que se ve ya en 2022, casi totalmente realistas. Aquí, por ejemplo, se logra, el reto es casi que al contrario. Aquí me pregunta cuál es la generada por inteligencia artificial, sino cuál no es la generada por inteligencia artificial. Y es totalmente complicado. Todas estas imágenes parecen generadas, parecen hechas por un fotógrafo, porque ya se puede lograr eso. Entonces es bastante interesante. Tenemos cuestiones para los artistas bastante importantes, plataformas como Stable Diffusion, que también han dado mucho que hablar, donde vos con un prompt generas imágenes tremendamente creativas. Tenemos este también que se llama Whisper, que ya es procesamiento de lenguaje, entonces vos le entregas un audio y él te lo pone en texto, entonces este tipo de cosas ya están disponibles por API, de una cantidad de cosas. DALL-E 2 salía a principios de este año, es también prompt versus frontear y generar imágenes con APIs que son disponibles para todo el mundo, entonces vos puedes utilizar esa API para hacer ya desarrollos más interesantes. Temas como Playground, que son para que mucha gente logre desarrollar cosas y mire, por ejemplo, esto lo logró un niño de 6 años, algo que antes pues, lo lograba un diseñador gráfico prácticamente, y un niño de 6 años con una cosa como Playground puede lograr diseño que está a la altura de un diseñador muy dotado. Midjourney, otro también para el tema de imágenes, y tiene por cosas tan curiosas como este comando blend. Entonces yo le digo, mezcleme Batman y este señor de Ralph Fiennes, de una película que se llama Budapest, Budapest, no estoy mal. Hágame la mezcla de dos imágenes, le hace el comando y la inteligencia artificial que produce una imagen, pues, que es una mezcla súper bien lograda de dos imágenes con temas ultra realistas. El 4 versus el 5, pues ya es impresionante. Pues este del 5 es una imagen que vos no te das cuenta que es hecha por una máquina, me parece una fotografía totalmente realista. La Gen 2 de Runaway busca llevar todo esto al campo del video. Vemos cosas que dieron muchísimo que hablar, como el Papa con este vestido pues, generado por inteligencia artificial. Vemos a Bill Gates hablando con Platón, con inteligencia artificial generativa. Las imágenes de los más ricos como vivieran en favelas, y esta de abajo es bastante significativa. Esta es una conecto. La envió fotógrafo a concursar a un texto de fotografía y resultó ganador, y apenas ganó dijo, ojo, que esto no lo hice yo, esto lo hizo inteligencia artificial. Entonces estamos en el punto donde ya la inteligencia artificial gana los concursos de fotografía. Esta fue una noticia también de febrero de este año, cuando Bing empezó a integrar a OpenAI, y fue un gran revuelo de cómo ya tenemos eso a la palma de la mano, y va a estar rápidamente integrado al sistema operativo. Salen los plugins de ChatGPT desde también marzo de este año, entregando una cantidad de cosas. Salen otros jugadores muy importantes como este cloud de Anthropic, y que habla de una inteligencia artificial constitucional. Como les dije la clase pasada, Amazon ya limitó $4.000 millones a esta compañía, va a ser un jugador supremamente importante y va a ser un competidor de ChatGPT. Hay que ponerle atención porque tiene ese concepto de inteligencia artificial constitucional. Sale GPT-4 con esta parte del demo más interesante, es cuando
va a ser el concepto de multimodalidad, ya no solamente es yo prompteo texto, sino que hago una imagen o un texto, en este caso, un boceto de una página web, y le dice el prompt, hágame un código HTML de esta página web, y la máquina te lo hace. O sea, son cosas que vienen y ya cuando eso va a llegar el momento de la multimodalidad. Ahorita es texto e imagen, pero en un momento va a ser voz, texto, imagen, cualquier otro tipo de cosas que nos pasen por la cabeza. BART fue una gran respuesta de Google, vamos a ver en la sesión que vamos a dedicar a las guerras de las AI, porque aquí hay una guerra tremenda y la respuesta de BART fue tremenda. Los plugins de ChatGPT también muy importantes, gran cantidad de funcionalidades que se integran ya con ChatGPT. Esto fue tomado la semana desde que salió los plugins, ya en ser miles de plugins los que están ahí. Pensate con respecto a los plugins, es que el mismo ChatGPT, o sea, el mismo modelo de lenguaje que ya tiene el código, o sea, uno necesita ser un super experto a programar un plugin, sino que creas un manifiesto muy sencillo, lo metes a la plataforma y a partir de ese manifiesto el modelo de lenguaje te saca el código del plugin, o sea, es muy interesante. Ya tienen la posibilidad de navegar Internet. Recientemente sale ya el modelo de ALI 3 y la noticia ayer, por ejemplo, de ayer, es que ya esto está integrado con ChatGPT Plus, entonces pues, si estás pagando la licencia Plus, ya puedes promptear y ya generas imágenes de ALI 3. Hay un concepto muy interesante y detrás de todo esto es que lo que se está consiguiendo ahorita en la fábrica de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver también rápidamente a Hansen Wang hablándonos de ese concepto y del momento iPhone de la inteligencia artificial. NVIDIA Accelerated Computing starts with DGX, the world's AI supercomputer, the engine behind the large language model breakthrough. I hand-delivered the world's first DGX to OpenAI. Since then, half of the Fortune 100 companies have installed DGX AI supercomputers. DGX has become the essential instrument of AI. The GPU of DGX is 8 H100 modules. H100 has a transformer engine designed to process models like the amazing ChatGPT, which stands for Generative Pre-trained Transformers. The 8 H100 modules are NVLink to each other across NVLink switches to allow fully non-blocking transactions. The 8 H100s work as one giant GPU. The computing fabric is one of the most vital systems of the AI supercomputer. 400 gigabits per second, ultra-low latency, NVIDIA Quantum InfiniBand with in-network processing connects hundreds and thousands of DGX nodes into an AI supercomputer. NVIDIA DGX H100 is the blueprint for customers building AI infrastructure worldwide. It is now in full production. I am thrilled that Microsoft announced Azure is opening private previews to their H100 AI supercomputer. Other systems and cloud services will soon come from Atos, AWS, Cirruscale, CoreWeave, Dell, Gigabyte, Google, HPE, Lambda, Lenovo, Oracle, Quanta, and Supermicro. The market for DGX AI supercomputers has grown significantly. Originally used as an AI research instrument, DGX AI supercomputers are expanding into operations, running 24/7 to refine data and process AI. DGX supercomputers are modern AI factories. We are at the iPhone moment of AI. iPhone moment, eso es una frase mayor. Estamos en el momento de la inteligencia artificial, un momento de cambio tremendo, de efecto wow, y esto se puede denominar una gran explosión. Hay una proliferación pues, ya gigantesca de la tecnología, ya los grandes tienen todas estas fábricas de la inteligencia artificial, teniendo servicios y teniendo modelos muy interesantes, y parte también de lo que está detrás de esto es haber entendido la inteligencia artificial
en este juego de infraestructura, plataforma y servicios, que se entiende mucho en el mundo cloud, donde digamos que el nivel más básico, que necesita más capacidades, pero que requiere más inversiones, es infraestructura como servicio. Sigue un modelo que requiere menos inversiones, pero no tenemos tanto control, que es plataforma como servicio, y ya las aplicaciones que ya están en el tope, que son software as a service o software como servicio, que están dedicados al usuario final y que no tienen pues inversión en infraestructuras tan grandes. Todo esto se ha trasladado al mundo de la inteligencia artificial, y ya tenemos un concepto de inteligencia artificial generativa como servicio. Y esto permite esos conceptos de velocidad, escala y alcance. Vamos a ver otro poquitico a qué se refiere este señor con ese concepto. Startups are racing to build disruptive products and business models, while incumbents are looking to respond. Generative AI has triggered a sense of urgency in enterprises worldwide to develop AI strategies. Customers need to access NVIDIA AI easier and faster. We are announcing NVIDIA DGX Cloud through partnerships with Microsoft Azure, Google GCP, and Oracle OCI to bring NVIDIA DGX AI supercomputers to every company instantly from a browser. DGX Cloud is optimized to run NVIDIA AI Enterprise, the world's leading acceleration library suite for end-to-end development and deployment of AI. DGX Cloud offers customers the best of NVIDIA AI and the best of the world's leading cloud service providers. This partnership brings NVIDIA's ecosystem to the CSPs while amplifying NVIDIA's scale and reach. This win-win partnership gives customers racing to engage generative AI instant access to NVIDIA in global scale clouds. We are excited by the speed, scale, and reach of this cloud extension of our business model. Entonces ya esto está en full producción. Entonces vos puedes ir, contratar un servicio de nube, a contratar ya una de estas fábricas de inteligencia artificial. También vos podrías entrenar un modelo de lenguaje, estos datos de principios de este año, con 35.000 euros. Vos puedes coger y entrenar tu propio modelo. Y también tenemos este tipo de modelos que salen, está con Alpaca, donde se podría entrenar un computador personal, ya no necesitas ni siquiera tener una supercomputadora. Se dice, acaba de decir que se puede hacerlo en un ordenador doméstico. Entonces, aquí hay un empuje también muy fuerte del open source, en el sentido de que ya hay muchos modelos de estos de lenguaje open source, ya están preentrenados, entonces vos vas y lo que puedes hacer es un reentrenamiento o utilizar otras técnicas como los embeddings que te permiten ponerle más datos a ese modelo y tener tu propio modelo de lenguaje con tu entrenamiento. Entonces, esto está creciendo, esto está supremamente acelerado y todos los días están habiendo cosas nuevas y con tecnologías nuevas. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa como servicio, vamos a ver 3 ejemplos en 3 campos muy diferentes de cómo ya es la inteligencia artificial generativa, pero ya a nivel de servicio. Entonces, el primero se llama NIMO. Vamos a ver qué es NIMO. Many companies can use one of the excellent generative AI APIs coming to market. Some companies need to build custom models with their proprietary data that are experts in their domain. They need to set up usage guardrails and refine their models to align with their company's safety, privacy, and security requirements. The industry needs a foundry, a TSMC, for custom large language models. Today, we announced the NVIDIA AI Foundations, a cloud service for customers needing to build, refine, and operate custom large language models and generative AI.
trained with their proprietary data and for their domain-specific tasks. NVIDIA AI foundations comprise language, visual, and biology model-making services. NVIDIA NeMo is for building custom language text-to-text generative models. Customers can bring their model or start with the NeMo pre-trained language models, ranging from GPT-8, GPT-43, and GPT 530 billion parameters. Throughout the entire process, NVIDIA AI experts will work with you, from creating your proprietary model to operations. Let's take a look. Entonces, ahí explica ya que el modelo, como es el mismo, es un servicio para buscar tus propios modelos amplios de lenguaje. Y tenemos también en el campo multimedia Picasso, esta me va a saltar, que hace lo mismo, ya el tipo Midjourney, tipo Dalí, todo, nos puedes crear tu propio modelo de difusión o modelo de generación de imágenes con esa infraestructura. Y también está, pues, que este sí lo va a presentar, me parece un plan interesante, que es lo que tiene que ver con biología. Este es uno de los campos que promete mayores avances. Entonces, me interesa mucho que ustedes miren cómo NVIDIA ya genera esto como servicio, la inteligencia artificial generativa para el campo de la biología y lo que se puede hacer. Esto fue un logro muy importante del año pasado, y fue que esta inteligencia artificial de Google AlphaFold 2 de DeepMind logró predecir todas las estructuras de todas las proteínas del ser humano con una exactitud similar a los métodos convencionales para poder definir la estructura de una proteína. Son métodos pues, con hardware mucho más costosos. Ya la inteligencia artificial predijo absolutamente todas las proteínas conocidas. Y Meta, por ejemplo, está lanzando cosas para ayudar también a hacer modelos para predecir ese tipo de cosas. Entonces, miremos un poquitico este tema de biomismo con mayor profundidad, porque son estos modelos ya dedicados a secuenciar proteínas, a generar drogas, a poner más moléculas, algo bastante importante. Our third language domain is biology. Drug discovery is a nearly $2 trillion industry with $250 billion dedicated to R&D. NVIDIA's Clara is a healthcare application framework for imaging, instruments, genomics, and drug discovery. The industry is now jumping onto generative AI to discover disease targets, design novel molecules or protein-based drugs, and predict the behavior of the medicines in the body. In silico medicine, Exscientia, Absci, and Evozyme are among hundreds of new AI drug discovery startups. Several have discovered novel targets or drug candidates that have started human clinical trials. BioNeMo helped researchers create, fine-tune, and serve custom models with their proprietary data. Let's take a look. There are three key stages to drug discovery: discovering the biology that causes disease, designing new molecules, whether those are small molecules, proteins, or antibodies, and finally, screening how those molecules interact with each other. Today, generative AI is transforming every step of the drug discovery process. NVIDIA BioNeMo service provides state-of-the-art generative AI models for drug discovery. It's available as a cloud service, providing instant and easy access to accelerated drug discovery workflows. BioNeMo includes models like AlphaFold, ESMFold, and OpenFold for 3D protein structure prediction, ProGPT for protein generation, ESM1 and ESM2 for protein property prediction, MegaMolBART and MolFlow for molecule generation, and DiffDock for molecule docking. Drug discovery teams can use the models through BioNeMo's web interface or cloud APIs. Here's an example of using NVIDIA BioNeMo for drug discovery virtual screening. Generative models can now read a protein's amino acid sequence and, in seconds, accurately predict the structure of a target protein. They can also generate molecules with desirable ADME properties that optimize how a drug behaves in the body.
Generative models can even predict the 3D interactions of a protein and molecule, accelerating the discovery of optimal drug candidates. With NVIDIA DGX Cloud, BioNeMo also provides on-demand supercomputing infrastructure to further optimize and train models, saving teams valuable time and money so they can focus on discovering life-saving medicines. The new AI drug discovery pipelines are here. Sign up now for access to NVIDIA BioNeMo service. Entonces, otro tema que está muy revolucionado en la biología, la farmacéutica, todo este tipo de cosas van a venir con una cantidad de cosas. Y como ustedes han visto, los casos de uso son por doquier, son tremendos. Vamos a dedicarle la otra sesión, la tercera, a hablar de casos de uso, de cómo se aplican ya en dominios muy puntuales todos estos avances, y por eso entonces vamos a dejar hasta acá esta sesión. Le recuerdo la asistencia para que no lo han tomado. Que tengan una feliz tarde y ya la próxima vamos a hablar de casos de uso y aplicaciones ya concretas de inteligencia artificial. Que tengan una feliz tarde. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.